Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Y yo venía a contaros mis últimas lecturas y a hablar un poquito más sobre ellas. El primer libro sobre el que os quería hablar es del checo Bohumil Hrabal, Una soledad demasiado ruidosa. Es este libro brevísimo que él escribió en 1976, pero que tuvo que ser publicado de manera clandestina, ya que su obra estaba prohibida entonces por el régimen soviético en Checoslovaquia. Ya más tarde, en 1980, se publica de manera oficial, pero en Colonia, en Alemania. Este libro, que no voy a llamar novela porque no es estrictamente una novela, sino que es más bien una reflexión, un monólogo, una confesión, una oda a la vida y al arte. Se inspiró en uno de los trabajos que estuvo ejerciendo después de la guerra, y él estuvo trabajando durante 2 o 3 años en una prensa de papel, una destructora de papel donde prensaban papel para destruir. Y esto es lo que hace el personaje de esta obra, que sin embargo lleva trabajando en esta prensa, en esta destructora de papel durante toda su vida, según dice él al principio, 35 años. Y en esta prensa, además de destruir papel inservible, le traen un montón de camiones con libros y obras de arte que están censuradas y que hay que destruir. Es una narración que está llena de melancolía y está llena de cierta tristeza, pero al mismo tiempo está llena de muchísima energía y de muchísimas ganas de vivir, de aprender, de crear. Y es una obra que hay que leer despacio, hay que saborear, porque realmente dice muchísimas cosas de una manera muy condensada en estas pocas páginas que sin embargo se han quedado conmigo y he estado pensando una y otra vez sobre ellas y sobre las cosas que nos cuentan ellas. Básicamente el hilo conductor, por así decirlo, de esta pequeña gran historia es nuestro protagonista, que lleva toda su vida trabajando en esta prensa, que además de papel destruye libros, y él lo que hace es salvar los libros, rescatarlos. Entonces se los va llevando a su casa, y en su casa ya no cabe ni un alfiler, porque tiene todas las paredes llenas de estanterías con libros de arriba abajo, toda la cocina que está absolutamente inservible, que no se puede hacer nada más en ella que poner libros, el cuarto de baño, que lo tiene con un mini pasillo para llegar hasta el inodoro, pero todo lo demás está lleno de libros por todas partes, el dormitorio. Bueno, en fin, tiene toda su casa llena de libros, habla muchísimo de literatura, de filosofía, de arte. La narración va cambiando entre un modo más realista, más mundano, pero también conmuta con los sueños, conmuta con los recuerdos, también con las apariciones, porque a él se le aparece gente y cosas, como él mismo cuenta aquí. Y es muy interesante esta sensación de que en realidad todo es uno, la realidad, los sueños, los recuerdos. Y la verdad es que si os gustan las obras muy filosóficas, pero también muy poéticas, muy reflexivas, muy introspectivas, por supuesto muy lentas, que ya digo, hay que leer despacio y saborear cada frase, cada página, os la recomiendo muchísimo. Yo creo que os va a gustar mucho. Después se tendía encima de mí, girando la cabeza para mirarme de perfil, y paseaba el dedo sobre mi nariz y mis labios. De hecho, casi nunca me besaba, yo a ella tampoco. Nos lo decíamos todo con las manos, acostados y dejándonos acariciar por los reflejos y por las luces de la vieja estufa rota que emitía el resplandor danzante que nacía de la muerte de la madera. No queríamos nada más que seguir viviendo así infinitamente, eternamente, como si ya nos lo hubiésemos dicho todo, como si hubiéramos nacido juntos
y no nos hubiésemos separado ni un instante. El siguiente libro del que os quiero hablar es este Océano Mar del italiano Alessandro Barico. Esta es una novela de 1993, aunque el escritor es mundialmente famoso por su otra novela que es posterior, que es Seda, que fue llevada al cine, una película de gran éxito que yo sí he visto, vi hace tiempo y tengo muchas ganas, me quedé con muchas ganas de leer la novela que aún no he leído. Y Océano Mar es otra obra un poco inclasificable porque es una novela, hay personajes, aparentemente hay un hilo conductor y cosas que pasan, pero es más una fábula, es más un cuento que pretende indagar en ciertos aspectos de la raza humana y de la psicología humana, y la verdad es que lo hace de una manera muy diferente y que a mí me ha parecido muy interesante. Este libro está dividido en 3 partes. Hay una primera parte en la que estamos en la posada Allermeyer, que es una posada que está en mitad de ningún sitio, pero cerca del mar, del océano. Y en la posada coinciden diferentes personajes muy variopintos, muy particulares, y creo que la forma en la que nos va presentando los personajes y nos va contando cuál es la intención y cuál es el propósito de estar allí de cada personaje es muy interesante. Y es parte de esta primera parte, ¿no? Nos va presentando los personajes y nos va contando un poco de qué va cada uno. En la segunda parte nos relata un incidente que tuvo lugar cerca de las costas francesas, y es que un barco naufragó y un montón de marineros y otro personal que iba a bordo fueron dejados en una balsa a la deriva, prácticamente sin comida, sin agua, durante muchos días, y también sin esperanza porque realmente no sabían si alguien les iba a encontrar y si alguien iba a poder rescatarles. Entonces esa parte está contada desde el punto de vista de uno de los supervivientes, y es una parte muy desgarradora que explora un poco la humanidad en el ser humano, ¿no? Y qué somos en realidad cuando se nos pone en una situación límite, en una situación extrema en la que casi lo único que subsiste en nosotros es nuestro instinto de supervivencia. Y luego hay una tercera parte en la que, digamos, que hace de cierre a toda la presentación de los personajes que hemos conocido en la primera parte, y nos va contando sus destinos en la vida y una vez que ya no están en la posada. Y lo cierto es que esta parte no es que me disgustara, pero sí que me desencajó un poco porque las otras 2 partes son muy intensas y están muy bien hiladas, y en esta parte hubo algunas cosas que reconozco que se me hicieron, bueno, quizá un poco innecesarias, quizá incluso un poco aburridas, pero bueno, en general la experiencia de lectura muy positiva y tengo muchísimas ganas de seguir leyendo al autor. De hecho, ya me he comprado el otro día su última novela publicada, creo que es del 2015, que se llama La esposa joven. Así que ya os contaré. Bueno, de nuevo, esto para los que os gustan las novelas un poco experimentales, los personajes un poco raros y las formas de contar un poco diferentes, aunque se lee muy fácil, es muy sencillo de entender, realmente no tiene estructuralmente o estéticamente no tiene ninguna dificultad, es simplemente la exploración que hace de las diferentes facetas y de los diferentes temas es diferente y a mí me ha parecido muy interesante. A la posada Almayer se podía llegar a pie, dejando por el sendero que venía de la capilla de Santa Amant, pero también en carruaje, por la carretera de Cuartel.
o en barcaza, bajando el río. El profesor Batleboom llegó por casualidad. Lo siguiente que leí fue una de las novelas breves de Stefan Zweig, en concreto novela de ajedrez, que la tengo en este volumen de recopilación de novelas. Aquí creo que hay unas 9 o 10 de sus novelas breves. Yo ya había leído un par de novelas breves de Stefan Zweig. He leído Carta de una desconocida, que es impresionante, y también he leído Viaje al pasado, que es muy impresionante también. Y me quedaba novela de ajedrez y Mendel, el de los libros, que son de las novelas más conocidas y de las que todo el mundo ha leído, de las que todo el mundo conoce. Entonces, novela de ajedrez. Novela de ajedrez es una novela sobre el ajedrez y no quiero deciros mucho más porque realmente es una novela muy breve que tiene 70 páginas. Entonces, no quiero entrar en contaros más de los personajes, ni de lo que ocurre, ni de lo que se cuenta, porque creo que es mejor descubrirlo. Pero tengo que decir que la habilidad que tiene Stefan Zweig de tocar temas muy importantes, muy difíciles, muy profundos, pero con una aparente sencillez y con una aparente ligereza. Y digo aparente porque es eso, solo es aparente, es la forma que tiene de narrar con frases tan sencillas y con unos diálogos tan aparentemente sin ningún peso moral o filosófico, pero en realidad los temas que trata son tremendos y esta novela no es menos. Trata un tema muy complicado relacionado con la Segunda Guerra Mundial y tiene mucho que ver con el ajedrez, con lo cual si jugáis al ajedrez o os gusta el ajedrez, os la recomiendo muchísimo. Yo creo que la vais a disfrutar y os va a gustar mucho. Yo no juego al ajedrez, pero juega al ajedrez mi hijo, que además juega mucho, le gusta muchísimo y me cuenta muchas cosas que yo muchas de ellas no entiendo, pero sí veo esa manera diferente de pensar en el juego, esa manera en la que vives el juego porque piensas en todo el flujo de jugadas que van a venir y prevés una secuencia de jugadas. No lo sé, es muy interesante, es como otra manera de pensar. Y bueno, lo dicho, novela de ajedrez súper recomendable de Stefan Zweig. Conocía desde luego por propia experiencia el misterioso poder de atracción del juego de reyes, de ese juego entre los juegos, el único entre los ideados por el hombre que escapa soberanamente a cualquier tiranía del azar y otorga los laureles de la victoria exclusivamente al espíritu, o mejor aún, a una forma muy característica de agudeza mental. Pero ¿no es ya solo el hecho de tildarlo de juego una degradación insultante? ¿No es acaso también una ciencia, un arte que gravita entre esas diferentes categorías como entre el cielo y la tierra el ataúd de Mahoma? ¿No es por azar un vínculo único entre todos los pares de contrarios, antiquísimo y sin embargo siempre nuevo, mecánico en su disposición y sin embargo eficaz, tan solo por obra de la fantasía, limitado en un espacio rígidamente geométrico y a un tiempo ilimitado en sus combinaciones, en perpetuo desarrollo y sin embargo estéril, un pensamiento que no lleva a nada, una matemática que nada calcula, un arte sin obras, una arquitectura sin sustancia, y aún así manifiestamente perenne es su esencia y existencia que todos los libros y obras de arte, el único juego que pertenece a todos los pueblos y a todas las épocas. La siguiente novela que leí fue El vino de la soledad de Irene Nemirovsky. En esta edición, además de Bolsillo de Salamandra, que están editando todas las novelas de Irene Nemirovsky en estas ediciones, que me parece que tienen unas cubiertas preciosas.
Y yo de Irene Nemirovsky ya leí El baile, que es un relato breve que ella escribió cuando era muy jovencita y es impresionante. Me gustó muchísimo cómo escribía y los temas tan complicados y tan puntiagudos que trataba. En El baile es una adolescente que no tiene buena relación con sus padres, en especial con su madre, que pasa totalmente de ella, y los padres planifican una fiesta muy importante para su posición social y ella decide estropeársela, por así decir. Y esta novela, por lo que leí en la contraportada, es, digamos, una exploración un poco más detallada y un poco más madura de esta relación entre madre e hija, un poco tóxica y muy perversa. Y Irene Nemirovsky, si no la conocéis, es una escritora que escribía en francés, pero nació en Kiev en 1903 y en una familia muy adinerada, con una posición social muy buena, y ella recibió una muy buena educación, aunque creció, tuvo una infancia muy solitaria, y eso se refleja luego en muchas novelas, entre ellas esta en particular. En 1919 la familia decide emigrar huyendo de la Revolución Rusa a París, y es ahí donde ella ya termina de estudiar y escribe. De hecho tiene varias novelas publicadas antes de que en 1942 es capturada y es llevada a Auschwitz, y allí muere ese mismo año. Y una de las cosas por las que se hizo súper conocida en los últimos años es porque en el año 2004 sus hijas, ya mayores, encuentran entre sus pertenencias, en un baúl o en una maleta muy antigua, escondido un manuscrito. Un manuscrito que está sin terminar, un manuscrito que está escrito con una letra súper pequeña de la novela que luego se publica como Suite Francesa, y que supone un éxito editorial, se convierte en película y bueno, a partir de ahí se retoman y empiezan a reeditarse sus otras novelas, y la verdad es que es una escritora delicada, pero muy certera y muy real y muy puntiaguda en las cosas que cuenta y en cómo las cuenta, muy valiente también. A mí me ha gustado muchísimo tengo pendiente Suite Francesa, pero después de leer también quiero leer sus otras novelas, porque he estado hojeando las temáticas y la verdad es que me parecen muy interesantes y me apetece adentrarme más en su obra. Tiene una manera de escribir, ya digo, deliciosa, que me encanta, pero a la vez no tiene miedo de tratar los temas delicados del posicionamiento social, de la hipocresía, de la avaricia, de cómo la gente se aprovechan los unos de los otros, de la poca sinceridad y del poco afecto y amor verdadero que realmente hay en las relaciones humanas. Y bueno, me ha parecido fascinante, me ha gustado muchísimo, muy recomendable. Enfrente de Elena se congregaba la corte del gran duque, cuya presencia atraía a los estadounidenses como la miel a las moscas. Los rodeaba sus íntimos, príncipes de pacotilla o auténticos, dos especies igualmente sin recursos y ávidas, magnates del petróleo, financieros internacionales, fabricantes de armas, bailarines profesionales, antiguos alumnos del cuerpo de pajes, mujeres caras o de saldo, traficantes de opio y niñas. No había una sola cara a la que Elena no pudiera quitar mentalmente la máscara que la despreocupación y la lujuria, que ocultaba facciones tensas y ansiosas. Las luces eran tenues y por el ventanal abierto penetraba la hermosa y serena noche. Bueno, las siguientes novelas que he leído no voy a hablar mucho de ellas porque estoy preparando un vídeo especial, y es que ambas exploran la misma temática, la de la identidad. Es
quiénes somos como individuos, qué nos diferencia, qué nos hace diferentes de los demás individuos que componen la sociedad, y también cómo nos ven los demás y cómo nos presentamos a los demás. ¿Nos presentamos como de verdad somos o sin embargo nos presentamos como creemos que debemos ser? Y estas dos novelas que exploran este tema desde puntos de vista muy diferentes, la primera de ellas es del japonés Kobo Abe, se llama El rostro ajeno. Yo la leí en esta edición en inglés, pero hay una edición en español. Y la premisa de esta novela es que el protagonista tiene un accidente en el laboratorio donde trabaja, su cara queda bastante llena de cicatrices, con lo que él no se siente cómodo, lleva vendajes constantemente, y como ve que las cosas no terminan de ir como a él le gustaría, que la gente no le trata igual que antes, según él, decide hacerse una máscara, pero una máscara tan realista y tan perfecta que en realidad no parezca una máscara. Y la otra novela que explora también este tema de la identidad, pero desde un punto de vista muy diferente, es de José Saramago, El hombre duplicado. La premisa de esta novela es que un hombre, el protagonista, un día de casualidad, de pura casualidad, descubre que existe otro hombre que tiene su mismo aspecto físico. Y no voy a decir nada más. En las próximas semanas tendréis el vídeo completo. Espero haber despertado un poco vuestra curiosidad. Y más o menos estas han sido mis últimas lecturas. La verdad es que todas las he disfrutado mucho, muy diferentes, muy diversas. Y espero que alguna os haya llamado la atención y os apetezca descubrir, y si ya habéis leído alguna de ellas, contadme en los comentarios qué es lo que os pareció a vosotros. Y bueno, hasta aquí todo lo que os tenía que contar hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme, por escucharme, y me despido. Hasta la próxima. Adiós.